Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la fuerza F máxima que puede soportarse para la posición que se muestra en la figura, si cada cadena soporta una tensión máxima de 600 libras antes de fallar. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nos pide el problema? Nos dice que tanto la cadena AC como la cadena B pueden soportar 600 libras. ¿Qué quiere decir esto antes de fallar? Que digamos si estuviéramos diseñando, esta cadena se puede romper si es que se pasa a las 600 libras. La cadena AB o la cadena AC. Entonces, nosotros como buenos ingenieros debemos evitar eso. Y de tal forma, para garantizar eso yo debo calcular esta fuerza. ¿Cuál es el valor máximo? De tal forma que tanto AB y AC no se rompan, es decir, máximo se genere 600 libras, ¿sí? Entonces, para esto vamos a nosotros comenzar con lo que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, como estamos en dos dimensiones, dibujamos nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y. Ahora, lo importante es identificar el origen, ¿no es cierto?, de este plano cartesiano. El origen sería el punto donde se unen todas las fuerzas y todas las cadenas, que en este caso sería el punto A. Como en este punto se unen, este punto sería el origen para mi plano cartesiano. Entonces vamos a comenzar a dibujar las fuerzas. La primera fuerza que se dibuja sería la fuerza F. Como aquí dice fuerza máxima, yo decidí llamarle fuerza máxima, F max, ¿no es cierto? Pero pueden dejarle como F, pueden ponerle cualquier nombre. A la larga simplemente es un nombre, si no va a afectar en nada el cálculo, ¿sí? Entonces, esta fuerza está inclinada, ¿no es cierto? Va hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces yo necesito su dirección, que puede estar dada en forma de ángulo o en forma de triángulo pitagórico. En este caso, nos dan este ángulo de 30 grados y nosotros debemos aplicar lo que es la geometría, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la geometría? Cuando yo trazo dos líneas, ¿sí?, y estas chocan, ángulos opuestos son iguales. El ángulo de aquí es exactamente igual al de acá. Entonces, aquí aplico lo mismo. Si nos damos cuenta, estas serían las dos líneas. Si este ángulo vale 30, el de acá va a valer también 30 grados, ¿sí? Muy bien. Aplicando geometría he encontrado la dirección de esta fuerza máxima, que es de 30 grados. Ahora dibujo las cadenas, porque cuando hay cadenas, hay cuerdas o hay cables, se sobreentiende que se van a generar fuerzas. Así que las dibujo en forma de líneas y ahora las voy a transformar en vectores, ¿sí? Entonces, para transformar en vectores, simplemente de manera gráfica, debo dibujar una flecha. Esta podrá ir hacia abajo o hacia arriba, y la de acá puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no es cierto? Ahora la pregunta, ¿cuál dibujo? ¿Cuál es la dirección correcta? Esto, hay una regla que sirve para la mayoría de casos, ¿sí?, que es la siguiente. Cuando hablamos de cadenas, cuerdas o cables, generalmente estas se alejan de la fuerza, es decir, como la fuerza está yendo hacia la izquierda, estas cadenas internamente van a generar fuerzas que se alejen. Si estas van a la izquierda, por consiguiente las de acá van a ir hacia la derecha. Y les coloqué de una vez el nombre, que esta sería la cadena AB y esta sería la cadena AC. Esta suposición puede ser correcta o incorrecta. Al final el cálculo va a decir si esto es correcto o no. Ya les explicaré esto más adelante. Ahora dibujo las direcciones de estas fuerzas. Para el caso de AC no tiene dirección porque es horizontal, ¿sí ven? Sin embargo, AB sí está inclinada y para esto nos dan un triángulo pitagórico con los valores 3, 4 y 5. Y listo, ya pasé todos los datos de la figura al diagrama de cuerpo libre y puedo decir que mi diagrama de cuerpo libre está completo. Con esto yo puedo comenzar con lo que es el desarrollo de este ejercicio y vamos a aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio. Antes de aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio, quiero explicar cómo obtuve estas ecuaciones y para ello voy a dibujar estas fuerzas, ¿sí? Primeramente tengo una fuerza F máxima, ¿no es cierto?, que se va hacia la de izquierda y hacia abajo, y también tengo una fuerza AB, este en cambio se va hacia la derecha y hacia arriba, ¿no es cierto? El primer paso va a ser dibujar estas componentes, ¿sí? Cuando una fuerza esté inclinada, como es el caso de la fuerza máxima y de la fuerza B, como están inclinadas, estas tienen componentes tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no es cierto? El primer paso va a ser dibujar estas componentes. La fuerza máxima va hacia la izquierda, ¿no es cierto?, y luego va hacia abajo, así indica la flecha. La fuerza B
va hacia la derecha, ¿no es cierto? Y luego va hacia arriba, así indica la flecha. Una vez que yo haya dibujado las componentes, yo debo poner el signo. ¿Sí? ¿No es cierto? En el eje X, si va a la derecha es positivo y si va a la izquierda es negativo. Entonces aquí sería negativa porque va a la izquierda y acá sería positiva porque va hacia la derecha. ¿Listo? Ahora en el eje Y, recuerden, si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativa. Entonces para la fuerza máxima, como la va hacia abajo va a ser negativa, pero para AB como va hacia arriba va a ser positiva. ¿Listo? Ahora el siguiente paso es dibujar la dirección. Para la fuerza máxima me dan la dirección en forma de ángulo, que sería de 30 grados, ¿no es cierto? Mientras que para la fuerza B la dirección me dan en forma de triángulo pitagórico, que en este caso estaría acá, ¿no es cierto? Está acá el triángulo pitagórico con valores 4, 3 y 5. Entonces, listo. Una vez que yo identifique cómo me dan la dirección, cuando yo tengo un ángulo, recuerden esto, cuando a mí me dan el ángulo siempre debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Cuando utilizo seno y cuando coseno, depende. Por ejemplo, en este caso estoy hablando del ángulo de 30 grados. Entonces, seno utilizo para el que se encuentre al frente del ángulo. ¿Cuál se encuentra al frente de 30 grados? Se encuentra la componente vertical de la fuerza máxima. Entonces, para esta componente voy a utilizar seno porque se encuentra enfrente. Entonces, si para uno utilizo seno, por consiguiente, para el otro necesariamente debo utilizar coseno. Y listo. Esto cuando nos dan un ángulo. Pero cuando nos dan el triángulo pitagórico, ya no debemos utilizar estas fracciones, sino ya no debemos utilizar estas funciones trigonométricas. Cuando nos dan el triángulo pitagórico debemos formar una fracción, ¿no es cierto? Entonces vamos a formar una fracción para cada componente. Para la componente vertical, ¿no es cierto? Trazo la línea de fracción. En el numerador va como yo quiero calcular la componente vertical, cojo la componente vertical del triángulo pitagórico, que en este caso sería 4. Esta es la componente vertical, ¿no es cierto? Entonces sería 4. Y el denominador siempre va a ser el valor más grande, que sería 5, que representa la hipotenusa del triángulo pitagórico. Y listo. Voy a formar asimismo la fracción para la otra componente, para la componente horizontal que va hacia la derecha. Entonces en el numerador va la componente que yo quiera calcular. Como yo quiero la componente horizontal, cojo la componente horizontal del triángulo pitagórico, que en este caso sería 3. Y el denominador va a ser el número más grande, que en este caso sería 5, que representa la hipotenusa del triángulo pitagórico. Y listo. Con esto ya puedo calcular las componentes. Yo quiero la componente horizontal de la fuerza máxima, simplemente la fuerza máxima multiplico por el coseno de 30 grados y ya sé que es negativa. Para la componente vertical, la fuerza máxima por el seno de 30 grados y ya sé que es negativa. Para AB lo mismo. En la componente en X multiplico AB por 3/5 y ya sé que es positivo. Para encontrar la componente AB en el eje Y, multiplico AB por 4/5 y ya sé que es positivo. ¿Sí? Muy bien, una vez explicado este análisis, vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Sí? Aplicamos la primera ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X, y esto tiene que ser igual a 0, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué teníamos? Menos fuerza máxima por coseno de 30 grados más 3/5 por la fuerza AB más AC. Como es paralela a AC, directamente todo este valor va hacia acá. No lo multiplico por nada y es positivo porque va hacia la derecha. No hay más fuerzas en X, esto tiene que ser igual a 0. ¿Se ven que esto salió de este análisis de acá? Ahora vamos a aplicar, ahora podemos despejar, por ejemplo, este valor que es negativo lo voy a despejar, así que va a quedar como positivo, ¿sí? Entonces quedaría 3/5 AB más AC igual a fuerza máxima por coseno de 30 grados. No puedo hacer más en esta primera ecuación. Voy a aplicar la segunda ecuación de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas y esto debe ser igual a 0, ¿no es cierto? ¿Cuántas fuerzas tengo en el eje Y? Tengo esta de aquí, sería 1, la de acá sería 2, que sería la que estaba aquí y la que estaba aquí, y no hay más fuerzas en el eje Y, solo tendría 2. Entonces, estas serían menos fuerza máxima por seno de 30, que sale de aquí, ¿no es cierto? Más 4/5 AB, que esta sale de aquí, ¿no es cierto? No hay más fuerzas en Y, esto tiene que ser igual a 0. Asimismo, despejo esta porque es negativa, de preferencia que todo sea positivo. Me va a quedar 4/5 AB igual a la fuerza máxima por seno de 30 grados. Y listo. Aplicando las ecuaciones de equilibrio, obtuve estas dos ecuaciones. Perfecto, entonces, estas son las ecuaciones que obtuve aplicando lo que es el equilibrio, ¿no es cierto? Ahora,
vamos a hacer el análisis, ¿sí? de diseño, porque esto es básicamente un diseño. Me dice que cada cadena soporta máximo 600 libras, ya sea AB o AC. Una de las dos tiene que valer 600 libras sí o sí. Entonces vamos a suponer que AB valga 600 libras, ¿ya? Si AB vale 600 libras, vamos a calcular AC y la fuerza máxima, ¿sí? Entonces, en este caso debo utilizar la primera ecuación o la segunda ecuación. Voy a utilizar la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque la segunda ecuación tiene solo dos incógnitas, AB y la fuerza máxima. Y estoy suponiendo que AB sea 600 libras, ¿no es cierto? Entonces, si AB vale 600 libras, podría despejar la fuerza máxima, ¿no es cierto? Entonces, primeramente cambio de lugar y de paso ya resolví esta multiplicación que nos da 480 libras. Despejo la fuerza máxima, este seno de 30 pasa a dividir y la fuerza máxima es de 960 libras. Esta sería la fuerza máxima, ¿no es cierto? Pero hasta ahí no acaba la respuesta. Nosotros como buenos ingenieros debemos demostrar esta suposición. AB vale 600 libras, pero recuerden que AC también debe valer máximo 600 libras. ¿Puede valer menos? Sí, pero más no. Entonces vamos a calcular el valor de AC. Para ello voy a utilizar la primera ecuación, ya que aquí sí hay AC. Despejo los valores que conozca, en este caso estoy suponiendo que AB sea 600 libras, AC en este caso es el valor que yo quiero encontrar y la fuerza máxima la acabo de calcular, ¿no es cierto? Resuelvo esta parte, esta multiplicación está resuelta, esta multiplicación está resuelta. Despejo AC y yo sé que AC tiene un valor de 471.3844 libras, ¿no es cierto? AC cumple la condición que tiene que ser máximo 600, en este caso es menor a 600, así que AC expresada de manera correcta, es decir, con tres cifras significativas. Lo de tres cifras significativas quiere decir los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario, ¿sí? Entonces, AC en forma correcta sería de 471 libras. Y con esto hemos demostrado que AB es 600, AC es 471, ¿no es cierto? Entonces así, la cadena no va a fallar y bajo estas condiciones, la fuerza máxima que puede soportar es 960 libras, ¿sí? Y bueno, con esto demostraríamos que esta sería la respuesta correcta. Ya no tendríamos que hacer la suposición de AC. Pero bueno, acá en este caso les hice el proceso, no les voy a explicar, pero aquí hicimos la otra suposición de que AC valga 600. Si AC vale 600, se determinó que la fuerza máxima era de 1221, pero AB era de 763. Si nos damos cuenta aquí, en este caso, con esta suposición de acá, AC valía 600 y AB era 700, ¿no es cierto? Ya superaba 600, es decir, la cadena, en este caso la cadena AB va a fallar, porque se pasó de 600. Entonces aquí esta fuerza no es permitida, por eso no es la correcta. La correcta sería la que obtuvimos aquí, ¿sí? Con una suposición de que AB vale 600. Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.